Hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de cotillear un poquito. Porque hoy tenemos un tema que creo que les va a encantar, uno de esos que te dejan con la boca abierta y con muchas ganas de saber más. ¿Están listos para descubrir un secreto jugoso del mundo de las telenovelas turcas? Prepárense. Hoy vamos a hablar de, bueno, ya lo vieron en el título, ¿verdad? Pero les prometo que la historia es mucho más interesante de lo que creen. Vamos a meternos de lleno en el universo de las estrellas turcas, específicamente en el de dos nombres que nos encantan, Can Yaman y Demet Özdemir. Y la pregunta del millón es: ¿vengó Can Yaman a Demet Özdemir? Y si es así, ¿cómo y por qué? Pero antes de empezar, para no perdernos nada de nada, y para que estén siempre al día con todo lo que ocurre en este apasionante mundo, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Así no se perderán nada de las historias más increíbles. Y ahora sí. Empecemos con el drama. Para entender bien esta historia, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo y recordar el fenómeno que fue la serie Erkenzicus, Pájaro Soñador. ¿La recuerdan? ¡Ay, qué éxito! Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que explotaron en ese momento. La química entre ellos era explosiva. En pantalla y por lo que parecía, también fuera de ella. Las especulaciones sobre un romance real eran constantes, las fotos, los vídeos, los rumores, todo indicaba que Cupido había hecho de las suyas. Y honestamente a todos nos encantaba la idea. Pero como en toda buena telenovela, siempre hay obstáculos. Y en este caso los obstáculos parecían ser la propia industria, las agendas apretadas, las presiones y, claro, las distintas personalidades de las estrellas. Con el tiempo la relación, si es que realmente existió, pareció enfriarse. Las fotos juntos disminuyeron, los comentarios románticos desaparecieron, y cada uno siguió su camino por separado. Demet Özdemir eventualmente encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç. Una boda espectacular. Todo parecía perfecto, pero como suele suceder, la felicidad no siempre dura para siempre. Después de solo unos meses, anunciaron su divorcio. Una noticia que nos dejó a todos impactados. Nadie esperaba que terminara tan pronto. Y es aquí donde la historia se pone interesante. ¿Qué tiene que ver Can Yaman en todo esto? Bueno, para ser exactos, no hay evidencia concreta de que Can Yaman haya intervenido directamente en la vida personal de Demet. No hay pruebas de que él la vengó en el sentido literal de la palabra. Pero aquí es donde entra el cotilleo. Porque la industria del entretenimiento turca, como cualquier otra, es un mundo muy pequeño. Los amigos, los contactos, las amistades, todo está interconectado. Y los rumores, las indirectas y las especulaciones vuelan. Después del divorcio de Demet, comenzaron a surgir ciertas situaciones que, aunque no lo podamos asegurar al 100%, podrían interpretarse como una especie de venganza indirecta de Can, no contra Oğuzhan, sino en apoyo a Demet y a su felicidad. Y esto es lo que vamos a analizar en detalle, sumergiéndonos en los matices de esta historia y explorando todas las posibles facetas. *** El auge de Erkenzicus y el impacto en la carrera de Can y Demet ***. Para comprender la supuesta venganza de Can Yaman, es crucial recordar el contexto en el que se conocieron y se hicieron famosos. Erkenzicus, Pájaro Soñador, fue un fenómeno global. La serie cautivó a audiencias de todo el mundo con su romántica historia y la innegable química entre Can y Demet. La popularidad de la serie catapultó a ambos actores a la fama internacional. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de éxito y sus rostros inundaron portadas de revistas y pantallas de televisión en diferentes países. El éxito de Erkenzicus no solo les brindó fama, sino también un gran poder de negociación. Los dos actores comenzaron a recibir ofertas de trabajo más atractivas y con mejores condiciones. La elección de los proyectos y la forma en que manejaron sus carreras después del éxito de la serie son clave para entender la trayectoria de cada uno y cómo esto podría relacionarse con la supuesta venganza. *** La diferente dirección de sus carreras ***. Después de Erkenzicus, Can Yaman se aventuró en proyectos internacionales, consolidando su carrera más allá de Turquía. Decidió tomar riesgos y explorar nuevos horizontes, trabajando en producciones en Italia y España.
Esta estrategia le permitió ganar reconocimiento y prestigio en diferentes mercados, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y lenguajes. Por otro lado, Demet Özdemir continuó trabajando principalmente en Turquía, participando en proyectos televisivos y cinematográficos. Si bien tuvo éxito, la proyección internacional de sus proyectos no fue la misma que la de Can. La diferencia en la estrategia de carrera es un punto importante. Can buscó activamente expandir su alcance a nivel global, mientras que Demet mantuvo un enfoque más centrado en el mercado turco. *** El impacto de la industria y la competencia ***. La industria del entretenimiento, como cualquier otro sector, es un entorno competitivo. En Turquía, la competencia entre actores y actrices es feroz. La elección de los proyectos, la imagen pública y las conexiones dentro de la industria juegan un papel importante en el éxito de un actor. Es un mundo donde las amistades, las rivalidades y las alianzas pueden influir en las oportunidades que se presentan. La elección de Can Yaman de enfocarse en proyectos internacionales podría haberle dado una ventaja sobre otros actores turcos, incluido Demet. Al trabajar en diferentes mercados, pudo diversificar su cartera y reducir su dependencia del mercado turco. Además, su éxito internacional podría haberle dado más influencia en la industria, lo que podría haberle permitido apoyar a Demet de diferentes maneras, como abriéndole puertas en proyectos internacionales. *** La relación después de Erkencikus, rumores y especulaciones ***. Después de la serie, la relación entre Can y Demet, si es que existió, se enfrió. Los rumores sobre una posible reconciliación se mantenían, alimentados por las redes sociales y los medios de comunicación. Cada interacción entre ellos era analizada al detalle, y los fans esperaban ansiosamente cualquier señal que indicara una posible vuelta. Las redes sociales en particular, se convirtieron en un escenario donde se compartían indirectas y mensajes crípticos. Los likes, los comentarios y las fotos eran interpretados como pistas sobre la relación entre los actores. La falta de interacción directa entre ellos y la posterior boda de Demet con Oğuzhan Koç marcaron el fin de las especulaciones sobre una posible relación. *** El divorcio de Demet y el comienzo de la venganza indirecta ***. El divorcio de Demet Özdemir de Oğuzhan Koç fue un evento que generó gran impacto en la opinión pública. La noticia sorprendió a todos, y las especulaciones sobre las causas de la separación inundaron las redes sociales. Fue en este momento cuando los fans de Can Yaman y Demet comenzaron a especular sobre una posible venganza indirecta de Can. La teoría se basaba en la idea de que Can, al enterarse del divorcio de Demet, habría buscado apoyarla de alguna manera. Si bien no hay evidencia concreta de que Can haya hecho algo directamente para perjudicar a Oğuzhan Koç, los fans comenzaron a analizar cualquier gesto o acción de Can que pudiera interpretarse como un apoyo a Demet. *** Posibles acciones de apoyo. El mundo del trabajo ***. Una de las formas en que Can Yaman podría haber apoyado a Demet es a través de su influencia en la industria. Como ya se mencionó, Can ha construido una carrera internacional exitosa. Si Can hubiera recomendado a Demet para algún proyecto, podría haberle abierto puertas en el mercado internacional, permitiéndole tener más oportunidades y demostrar su talento. Además, Can podría haber utilizado su influencia para defender los intereses de Demet en la industria turca. Podría haber hablado bien de ella con productores y directores, recomendándola para proyectos importantes. También podría haber evitado colaborar con aquellos que no la trataban bien. En el mundo del espectáculo, la reputación es muy importante, y el apoyo de un actor de la talla de Can Yaman podría haber tenido un impacto significativo en la carrera de Demet. ***. Redes sociales. Un escenario de mensajes y significados ocultos ***. Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para la comunicación y el análisis de los famosos. Después del divorcio de Demet, cualquier publicación de Can era analizada al detalle. La interacción entre ambos actores volvía a ser seguida de cerca. El hecho de que Can y Demet volvieran a seguirse en Instagram después de un tiempo fue interpretado como un gesto de acercamiento y apoyo. Las especulaciones sobre una posible reconciliación profesional o personal volvieron a resurgir. Los fans se ilusionaron con la idea de volver a verlos juntos en algún proyecto. Además, los mensajes que Can publicaba en sus redes sociales eran interpretados como mensajes para Demet. Las frases inspiradoras, los mensajes de ánimo y las fotos que compartía eran analizados para buscar pistas sobre su relación.
Asterisco asterisco la industria del entretenimiento, un mundo interconectado asterisco asterisco. La industria del entretenimiento turca es un mundo pequeño donde todos se conocen y las relaciones son importantes. Los actores, directores, productores y otros profesionales del sector están interconectados. Las alianzas, los apoyos y las recomendaciones pueden marcar la diferencia en el éxito de un actor. Si Can Yaman, con su éxito y su influencia, hubiera decidido apoyar a Demet, eso podría haber tenido un impacto significativo en su carrera. Un consejo, a recomendación, una llamada, todo cuenta en este mundo. La industria turca es un ecosistema donde las conexiones y los apoyos son cruciales. Asterisco asterisco el impacto en la carrera de Demet, una ayuda discreta, asterisco asterisco. Después del divorcio, Demet Özdemir continuó trabajando en diferentes proyectos. Sin embargo, es importante preguntarse si la carrera de Demet se vio afectada de alguna manera por su separación. ¿Encontró las mismas oportunidades de trabajo que antes? ¿Su imagen pública sufrió algún cambio? Si Can Yaman de alguna manera apoyó a Demet después del divorcio, lo hizo de forma discreta sin llamar la atención. No hubo gestos públicos ni declaraciones directas. Sin embargo, su apoyo, aunque fuera indirecto, podría haber ayudado a Demet a superar este difícil momento, a recuperar su confianza y a seguir adelante con su carrera. Asterisco asterisco la perspectiva de Demet, una mujer fuerte y talentosa asterisco asterisco. Demet Özdemir es una mujer fuerte y talentosa. Ha demostrado su capacidad para superar los obstáculos y seguir adelante con su vida y su carrera. Después del divorcio, se mostró enfocada en su trabajo y luciendo cada día más radiante. Su actitud positiva y su determinación son admirables. Si bien no podemos asegurar si Can Yaman tuvo algo que ver con su éxito y su bienestar, lo importante es que Demet sigue brillando en su carrera y sigue siendo una de las actrices más queridas por el público. Asterisco asterisco en conclusión, un misterio que sigue abierto asterisco asterisco. La pregunta de si Can Yaman vengó a Demet Özdemir es un misterio que probablemente nunca tendrá una respuesta definitiva. No hay pruebas concretas de que Can haya tomado represalias contra Oğuzhan Koç o que haya hecho algo para perjudicarlo. Sin embargo, las especulaciones sobre una posible venganza indirecta siguen presentes. Lo que sí podemos afirmar es que tanto Can Yaman como Demet Özdemir siguen brillando en sus respectivas carreras. Han logrado un gran éxito y siguen siendo figuras muy queridas por el público. La historia de Can y Demet es un ejemplo de cómo la vida personal y profesional de las estrellas del espectáculo puede ser objeto de especulaciones y rumores. Las redes sociales, la industria del entretenimiento y las conexiones personales pueden crear un ambiente propicio para la intriga y el drama. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que la vida de las celebridades es un mundo complejo, lleno de matices y misterios. Los fans siempre estarán ansiosos por descubrir más detalles sobre la vida de sus ídolos, y las especulaciones y los rumores seguirán alimentando el interés del público. Asterisco asterisco reflexiones finales y la importancia del apoyo mutuo asterisco asterisco. Más allá de la especulación sobre la venganza y las posibles acciones de Can Yaman, lo importante es destacar la importancia del apoyo mutuo en la industria del entretenimiento. Los actores, como cualquier otra persona, enfrentan desafíos y dificultades en sus vidas personales y profesionales. Contar con el apoyo de amigos, colegas y seres queridos puede ser fundamental para superar los obstáculos y alcanzar el éxito. La historia de Can y Demet nos recuerda que la industria del entretenimiento es un mundo donde las conexiones personales y las relaciones laborales pueden tener un gran impacto en la vida de las personas. El apoyo mutuo, la lealtad y la amistad son valores importantes que pueden ayudar a los actores a superar los desafíos y alcanzar sus metas. En última instancia, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de cómo las relaciones personales y profesionales pueden ser complejas y llenas de matices. La especulación sobre la venganza puede ser un tema de debate y discusión, pero lo importante es que ambos actores han logrado construir carreras exitosas y han demostrado su talento y su dedicación al trabajo. Y ahora, queridos amigos, quiero saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que Can Yaman apoyó a Demet Özdemir después del divorcio? ¿De qué manera creen que pudo haberla ayudado? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y conocer sus perspectivas. Y no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal.
Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo y seguir descubriendo secretos y noticias del mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta pronto.